Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y creo que les va a encantar, porque vamos a hablar de una reconciliación, de un posible perdón, y nada menos que entre dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, parece que hay movimiento en su historia, y hoy vamos a desvelar los detalles de lo que podría ser una llamada telefónica que ha encendido las alarmas y los corazones de muchos. Prepárense para conocer los motivos, las especulaciones y lo que esto podría significar para el futuro de estas dos figuras públicas. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. La noticia, como bien saben algunos, ha corrido como la pólvora. Can Yaman habría llamado a Demet Özdemir, y el motivo principal sería una petición de perdón. Imaginen la escena. Dos personas que compartieron una conexión tan intensa, tanto en la ficción como, se rumorea, en la vida real, y que luego de un tiempo de silencio o aparente distanciamiento, uno de ellos decide dar el primer paso. No es solo una llamada, es un símbolo. Es la posibilidad de cerrar un capítulo o quizás de reabrirlo. ¿Qué pudo haber llevado a Can Yaman a hacer esta llamada? ¿Qué palabras eligió? ¿Y cuál fue la reacción de Demet? Son preguntas que rondan en la mente de todos los fans de Erkenci, la telenovela que los catapultó a la fama mundial y que, para muchos, fue el escenario perfecto donde nació su química avasalladora. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente, ha tenido una carrera meteórica. Su paso por Erkenci lo convirtió en un ídolo internacional, y su relación con Demet Özdemir durante las grabaciones fue objeto de constante atención mediática. Se les veía juntos, se rumoreaba su romance y la complicidad que mostraban en pantalla se trasladaba, según muchos, a su vida privada. Demet, por su parte, es una actriz talentosa y carismática, con una gran base de seguidores que la admiran tanto por su trabajo como por su personalidad. La química entre ellos era innegable, palpable, y eso hizo que los fans se enamoraran no solo de la historia de Sanemi Can, sino también de la pareja que formaban en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Tras el éxito rotundo de la serie, los rumores sobre su relación se intensificaron, pero también surgieron las primeras señales de distanciamiento. No hubo comunicados oficiales, no hubo explicaciones detalladas, solo esa sensación de que algo había cambiado. Las apariciones públicas juntos se volvieron más escasas, los likes en redes sociales disminuyeron, y la conexión que antes parecía tan sólida comenzó a percibirse más frágil. Para los fans, esto fue un golpe, una decepción, y la pregunta de qué había pasado entre ellos se convirtió en un misterio. Ahora, la supuesta llamada de Can a Demet podría ser la clave para entender ese misterio. Los motivos detrás de una petición de perdón pueden ser muy variados. Podría ser un error cometido por Can, algo que hirió a Demet y que él ahora lamenta profundamente. Tal vez fueron celos, malentendidos, presiones externas, o simplemente las inevitables tensiones que surgen en cualquier relación, especialmente cuando se está bajo el ojo público. La vida de un artista famoso está constantemente expuesta, y a veces, esa presión puede ser abrumadora y llevar a situaciones complicadas. Otra posibilidad es que Can Yaman esté pasando por un momento personal que lo ha llevado a reflexionar sobre sus relaciones pasadas, y que reconozca haber actuado de manera incorrecta o haber tomado decisiones que impactaron negativamente en su vínculo con Demet. A veces el tiempo y la distancia nos brindan una perspectiva diferente sobre las cosas, y nos permiten darnos cuenta de nuestros propios errores. El mundo del entretenimiento es vertiginoso, y es fácil perder el rumbo o actuar impulsivamente. Las especulaciones sobre las razones exactas de la ruptura o del distanciamiento son infinitas. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables, otros a terceros, e incluso se habló de agendas profesionales incompatibles. Lo cierto es que hasta ahora, no teníamos una confirmación clara de que uno de ellos quisiera retomar o sanar la relación de alguna manera. Y es ahí donde entra la importancia de esta llamada. Si Can Yaman ha llamado para pedir perdón, es probable que sienta que ha cometido un error que necesita ser enmendado. ¿Qué tipo de error? Podría ser algo relacionado con su comportamiento, con palabras dichas, o quizás con acciones.
ese que Demet interpretó como una falta de respeto o de compromiso. La forma en que él maneja su vida privada, a menudo bajo un escrutinio intenso, ha sido objeto de debate. Algunos lo ven como un hombre apasionado y directo, mientras que otros consideran que a veces le falta tacto. Si hay algo en su comportamiento que Demet encontró inaceptable, y él ahora se da cuenta de ello, la llamada sería un acto de madurez y de valentía. Por otro lado, ¿cuál podría ser la reacción de Demet Özdemir? Ella es conocida por ser una persona reservada en cuanto a su vida privada, pero también por tener un fuerte sentido de la dignidad. Si la llamada de Khan es genuina y viene acompañada de un arrepentimiento sincero, es posible que ella esté dispuesta a escuchar. Sin embargo, también es posible que tras lo sucedido, haya establecido límites y no esté dispuesta a volver atrás fácilmente. La decisión de perdonar o no es muy personal, y depende de la magnitud de la ofensa y de su propio proceso interno. Podríamos estar ante un intento de Khan por recuperar no solo una amistad, sino quizás algo más. La química entre ellos era tan fuerte que muchos fans siguen soñando con una reconciliación amorosa. Si él la llama para pedir perdón, ¿es porque quiere borrar el pasado y empezar de nuevo? O tal vez solo busca paz interior, queriendo disculparse por cualquier daño causado y dejar atrás cualquier resentimiento. Es crucial recordar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y especulaciones. Los detalles concretos de la llamada, si es que ocurrió, son privados entre ellos. Sin embargo, el hecho de que esta noticia haya salido a la luz sugiere que hay algo de verdad detrás. Los medios de comunicación turcos suelen tener informantes cercanos a los famosos, y las filtraciones, aunque no siempre confirmadas, a menudo tienen un trasfondo real. Imaginemos la conversación. Khan, quizás nervioso con la voz un poco temblorosa, comienza diciendo algo como: Demet, soy Khan. Sé que ha pasado mucho tiempo y que las cosas terminaron mal. Quería llamarte porque necesito pedirte perdón. He reflexionado mucho sobre todo lo que pasó, y reconozco que cometí errores. Me gustaría que pudieras perdonarme. A partir de ahí, la conversación podría tomar muchos rumbos. Demet podría responder con frialdad, preguntando directamente por qué llama ahora. O si aún guarda algún cariño, podría mostrarse más abierta, preguntando qué es lo que lamenta. Los motivos del perdón podrían estar ligados a situaciones específicas que ocurrieron durante o después de la serie. Por ejemplo, si hubo momentos en los que Khan fue percibido como demasiado posesivo o celoso, y eso incomodó a Demet, él podría estar disculpándose por haber invadido su espacio o por haber puesto en duda su lealtad. O tal vez su comportamiento público, sus declaraciones o sus otras relaciones fueron malinterpretadas o causaron dolor. La influencia de las redes sociales en sus vidas es innegable. Las interacciones o la falta de ellas se analizan hasta el último detalle. Si Khan ha estado observando la vida de Demet a través de estas plataformas, y se ha dado cuenta de lo que ha perdido, o de lo que pudo haber hecho mejor, eso podría ser un motor para la llamada. La nostalgia, el recuerdo de los buenos momentos compartidos en el set, el éxito que alcanzaron juntos, todo eso podría haberlo impulsado a intentar una reconciliación. También es importante considerar el momento. ¿Por qué ahora? Khan llaman en un punto de inflexión en su carrera o en su vida personal. A veces los eventos importantes, ya sean positivos o negativos, nos llevan a reevaluar nuestras relaciones. Quizás ha tenido un éxito particular que lo ha hecho sentir más seguro para afrontar este tipo de conversaciones, o quizás ha enfrentado alguna dificultad que lo ha hecho valorar más las conexiones humanas. Los fans, por supuesto, están divididos. Unos aplauden este gesto de Khan, viéndolo como una señal de madurez y un deseo de paz. Otros son más escépticos, recordando quizás las polémicas pasadas y temiendo que sea una estrategia mediática. Sin embargo, la mayoría de los seguidores de Erken Cikus anhelan ver a Sanem y Khan juntos de nuevo, ya sea en la vida real o al menos como amigos cercanos que han logrado superar sus diferencias. Si Demet Özdemir acepta este perdón, ¿qué significa para ellos? Podría ser el inicio de una nueva etapa de amistad. O incluso la posibilidad de un futuro romance. Es demasiado pronto para decirlo. El perdón es un paso importante, pero no garantiza una reconciliación completa. Demet tendrá que evaluar si confía en que Khan ha aprendido de sus errores y si está dispuesta a abrirse de nuevo a esa posibilidad. Los medios de comunicación estarán, sin duda, observando cada movimiento. Cualquier indicio de acercamiento será noticia. Las redes sociales explotarán con teorías y esperanzas.
Y nosotros como espectadores y admiradores, seguiremos este drama con gran interés. Lo que sí queda claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella profunda, tanto en sus carreras como en la memoria de sus fans. Y esta llamada, de ser cierta, podría ser el primer capítulo de una historia que aún no está escrita. Un acto de valentía, de vulnerabilidad y de esperanza. La esperanza de que, a pesar de los tropiezos y las diferencias, las buenas intenciones y el deseo de enmendar las cosas puedan prevalecer. Y así llegamos al final de este intrigante tema. Hemos explorado los posibles motivos de la llamada de Can Yaman a Demet Özdemir, las especulaciones sobre el perdón, y el impacto que esto podría tener en su relación y en la opinión pública. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas de cine, hay personas con emociones complejas, relaciones que evolucionan y a veces, la necesidad de pedir disculpas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. ¿Qué creen ustedes que motivó a Can a llamar? ¿Creen que Demet aceptará el perdón? Nos encantaría leer sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. No sean tímidos y compartan todo lo que les pase por la cabeza. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias y análisis. Les esperamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.